los textos de Platón es que se van en realidad hacia el mundo árabe. ¿Sí? Los textos de Platón llegan con los filósofos árabes y los filósofos médicos también, los médicos judíos, ¿no? Averroes, Avicena, Maimónides, etcétera. Y entonces los textos que se comentan, pues son los textos de Aristóteles. No, no se tienen todos los textos de Platón durante únicamente a Aristóteles. Entonces, pues claro, es evidente que de la muerte de Aristóteles en el 322 a nuestra época, pues de esos 2200 años, 2300 años, varios cientos de ellos fueron aristotélicos. En ese sentido es muy difícil que uno no sea aristotélico a pesar de nosotros mismos. Uh-huh. Por supuesto que incluso en nuestra jerga coloquial, en nuestro lenguaje de todos los días, utilizamos un montón de razonamiento aristotélico. De hecho, aunque hoy en día hay varias lógicas, ¿no? Hay lógicas ya plurivalentes, es decir, por ejemplo, la lógica aristotélica solo se mueve con dos criterios de validez, que es verdadero y falso, ¿no? Ahora hay lógicas plurivalentes, es decir, que hay más valores para hacer lógica, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay metalógica, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero la verdad es que nosotros, como hablamos todos los días, es con la lógica aristotélica. Juzgamos el mundo a partir de que algo sea verdadero y falso. Utilizamos normalmente las 4 oraciones o los 4 tipos de juicios de argumentos, construcción de argumentos que empleó Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Me refiero a los juicios universales, y estos pueden ser afirmativos o negativos, y los juicios particulares, que también pueden ser afirmativos o negativos, ¿no? De hecho. En ese sentido, por ejemplo, esta idea de que el hombre es un animal político, en cierta medida la tenemos hasta el día de hoy, aunque de eso vamos a hablar con ciertos matices, ¿no? Porque aunque nosotros justificamos también la esclavitud de otra manera, no lo hacemos de la manera en la que lo hizo Aristóteles en el libro 1 de la política, ¿no? Él no tiene ningún problema en sostener que la esclavitud es necesaria, es indispensable la esclavitud, ¿no? O el sometimiento, por ejemplo, de los niños, de los animales o de las mujeres y, bueno, evidentemente de los bárbaros. Vayan haciendo sus preguntas y si tengo la respuesta, pues con todo gusto. Bueno, pero voy a empezar entonces ahorita hablándoles de esta pintura que les digo es de un pensador, de un pintor, pensador platónico que es Rafael, y podemos ver en el centro de la pintura a Sócrates y a Platón. Mientras todavía está esta imagen, si nosotros nos colocamos precisamente en la escuela de Atenas, si trazáramos, es decir, trazáramos una línea justo a la mitad de la pintura, veríamos que justo hay una línea que separa a Platón de Aristóteles, ¿no? Están en el centro. Ahora, esto es interesante porque todos esos filósofos que aparecen ahí está Heráclito, Parménides, Anaxágora, Anaximandro, Anaxímenes, Demócrito, Leucipo, el perro, que es Antístenes, pero está en esta Diógenes, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, esa es la intención del platonismo de Rafael, es que ¿cómo decirlo? Están al margen o están a los costados de quienes ocupan el centro del pensamiento, que son Platón y Aristóteles. O dicho de otra manera, es como si se construyera el pensamiento a partir de las reflexiones que se encuentran en el centro, y son las de Platón y las de Aristóteles. Lo interesante es que
Pues en realidad los métodos de uno y del otro se oponen. Y es lo que decía Sabater. Aristóteles, por supuesto que escribió eso. Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Está en el libro 1 de la Ética a Nicómaco o Ética Nicomaquea. En las primeras páginas, con mucha facilidad, uno encuentra el apartado donde Aristóteles sostiene eso, ¿no? Tal cual. Amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que Platón no dice verdad, no dice la verdad sobre las cosas del mundo. Aristóteles nació en Macedonia, en esta gira. Por eso es que, bueno, si después alguien tiene interés y se pone a buscar cosas como a Santo Tomás de Aquino, que es aristotélico, él no dice Aristóteles, ¿no? O dice más bien el filósofo o dice el estagirita, porque bueno, la ciudad en la que nació Aristóteles es Estagira. Es griego, pero no es ateniense. Ajá. Bueno, tuvo, pues de alguna manera, pues, sí, vamos a pensarlo así, la fortuna de que su padre fuera un médico y no cualquier médico, sino el médico de la corte real de los macedonios. Entonces, mucho se ha escrito en las biografías, yo solo he consultado dos, y una no la he acabado, la biografía que publicó en la editorial de la UNAM, de este alemán que se llama Ingemar Düring. Es una cosa como, o sea, más de 1000 páginas, es un trabajo súper erudito, ¿no? O sea, muy cuidadoso, una cosa impresionante. Y el otro es el Aristóteles de Werner Jaeger, publicado en el Fondo de Cultura Económica. Los dos son buenos, pero sin duda la edición de la UNAM es un súper trabajo, ¿no? Una investigación de alto nivel. Bueno, entonces, mucho se ha dicho, yo estoy pensando específicamente en las biografías, la de Düring y la de Jaeger, en que insisten mmm, en que el espíritu, vamos a decirlo así, el espíritu científico de Aristóteles lo desarrolló en compañía de su padre. Ajá, digamos que en gran medida es la infancia al lado de su padre, que es médico, lo que va a desarrollar esta capacidad de asombro, que es donde inicia el pensamiento para Aristóteles, acompañado de un pensamiento científico, de una voluntad de comprobación de las cosas, más que de aceptar creencias, por más que después resulten verdaderas, ¿no? Es decir, que quiere partir de la certeza para llegar a la certeza. Y eso es algo que se mantiene en la lógica de Aristóteles, o como dicen los lógicos, la idea es que haya preservación de verdad. De una oración a otra, hay que hacer lo posible para que se preserve la verdad. Bueno, cosas por el estilo. Bueno, pues su padre es médico de la corte macedonia. Cuando Aristóteles tiene la edad para entrar a la escuela, pues tienen la lana. Y entonces, ¿dónde debe estudiar? Pues lo mandan a la mejor escuela de la época, ¿no? Como ahora, si alguien tiene el suficiente dinero y quiere estudiar en una de las mejores universidades, pues se va a ir a estudiar a la Sorbona, a París o a Heidelberg en Alemania, o a la Universidad de Chicago en Estados Unidos, al MIT en Estados Unidos, yo qué sé, ¿no? Entonces la escuela que digamos, tenía esa expectativa, como la escuela por excelencia, pues es la Academia de Platón, ¿no? Cuando Aristóteles llega a la academia, Aristóteles tenía a la sazón aproximadamente entre 17 y 18 años. Ujú, es muy joven. Esto es muy importante. En el momento en que llega Aristóteles, nos preguntamos, esto está en la biografía de Jäger, ¿qué se estaba produciendo en la academia? ¿Qué escribía Platón cuando llegó Aristóteles de esa edad? Bueno, los diálogos que está escribiendo Platón cuando Aristóteles llega a la academia ya son diálogos de los últimos de madurez y están cerca de los diálogos de vejez. Es decir, el pensamiento de Platón ya está terminado. Además, que lo digo de verdad, cualquiera yo no sé quién podría decir que no,
Pero los últimos diálogos de Platón son diálogos muy difíciles. Son diálogos muy, 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 muy complicados, la verdad. O sea, diálogos como el Parménides y específicamente este diálogo que, a juicio de los que de verdad saben de estas cosas, es el diálogo más complicado de Platón, que se llama Timeo. ¿Sobre qué se pregunta Platón en el Timeo? Que es lo que está escribiendo cuando llega Platón, cuando llega Aristóteles a la academia, sobre el alma del mundo. O dicho de otra manera, ¿cuál es el principio activo que genera el movimiento en el universo? Nada más y nada menos, ¿sí? O sea, ya Platón se está preguntando, bueno, ya en la República se había preguntado sobre el alma de los hombres y si se correspondía con la división tripartita que puede encontrar en el universo. Y entonces, ya después, pues se va a enfocar específicamente en el alma del universo. ¿Qué es lo que hace que el universo esté animado? Ánima, alma, ¿no? ¿Cuál es el principio del movimiento del universo? En caso de que se mueva, pues, se desplace de un lado a otro, o si hay movimiento, si solo es ser, por eso es física, pero es metafísica, es teología, es un diálogo muy difícil. Y esto es importante porque el Timeo se puede estudiar a la luz de las grandes obras físicas de Aristóteles, que son precisamente el libro que se llama Física y la Metafísica. Entre los más populares, porque hay otros libros, como por ejemplo los meteorológicos, que habla precisamente, como el nombre dice, meteorológicos, y el de Coelho, o acerca del cielo, donde hace una división entre el mundo que nosotros vemos, que es el mundo sublunar, y lo que está más allá de la bóveda celeste, que es el mundo supralunar. Esta división entre el mundo sublunar y el mundo supralunar, acerca del cielo, se va a mantener, no me lo van a creer, desde que lo escribe Aristóteles hasta Galileo, Kepler y Copérnico, que se cambia una visión del mundo mecánica por una dinámica y que de hecho va a llegar hasta, digamos, quien termina de pulir y con ello se abandona la visión mecánica del universo, que es la aristotélica, y se acepta la dinámica, es Newton, ¿sí? Pero Newton ya o sea, Newton está en el siglo XVII, ¿no? Siglo XVII, siglo XVIII, porque es contemporáneo de Leibniz. Bueno, el chiste es que, o sea, lo que quiero decirles es que, eh, por ejemplo, nosotros, ustedes, yo, alzamos la vista y la interpretación que hacemos del cielo, del universo, es la de Newton. Pero antes de ellos, la gente veía el universo como Aristóteles había dicho, ¿sí? A 1500 años la gente alzaba la mirada al cielo y veía al mundo aristotélicamente. Entonces tenemos que escribir sobre física, pero estos libros de física, el de física, metafísica, meteorológicos y el acerca del cielo, son libros que se entienden en el corazón de lo que está escribiendo en aquel entonces Platón en la academia. Bueno, llega a los 17, 18 años Aristóteles y pasa 20 años al lado de Platón. Platón tenía la idea de que uno podía decir que era filósofo si había estudiado en la academia 49 años. Ajá. La verdad es que nos la dejaron barata con 4 años, ¿no? De licenciatura. Entonces, es 49 porque es el número sagrado multiplicado por él mismo, el 7, que es de herencia pitagórica. 7 son las notas musicales, 7 son los días, 7 eran las esferas celestes que hoy llamamos nosotros planetas. Una mujer puede dar a luz, puede dar vida a los 7 meses. El 7 está en nuestro cuerpo y está en el universo. Borges ha escrito cuentos, solo como él lo sabe hacer, ¿no? Casi místicos, a partir de la importancia que tiene el 7 como un número sagrado, ¿no? Entonces, Platón, por ejemplo, ¿cuántas materias propone en la República? 7, que es lo que se va a llamar en la Edad Media el trivium y el quadrivium, 3 más 4, 7. Y son las mismas que están en Platón, que es de herencia pitagórica. Entonces, 7 por 7, 49, y es la edad del tiempo que se tenía que pasar en la academia. Platón pasa, Aristóteles solo pasa 20 porque muere Platón.
Platón muere en el 347 y eso implica entonces que, pues, ¿quién se queda en la academia, no? Como el director de la academia platónica. Todos asumían en la época que iba a ser Aristóteles, pero que no se queda Aristóteles. Muere, tenía hasta apodo, Aristóteles en la academia le decían el lector. Bueno, pues el lector, el mejor discípulo de Platón, no es suficiente y Platón no le deja la academia. La acción, se ha dicho mucho sobre por qué no le deja a Aristóteles, otra suerte hubiera sido. Y es porque, bueno, le deja el lugar a su sobrino, Platón. Una acción, la verdad, sumamente, pues, inusual, ¿no? Rara. O sea, ¿por qué no dejas al mejor? Pero bueno, dejó, y aparte alguien con la sabiduría de Platón, pero bueno, deja a su sobrino, que se llamó Espeusipo. Después de Espeusipo, cuando muere el sobrino Espeusipo, se queda a cargo de la academia un personaje que se llamó Genócrates. Pues la acción tuvo serias consecuencias porque al tercer director, que es Genócrates, la academia ya no era platónica, es cuando empieza a hacerse escéptica. Ya, por ejemplo, cuando San Agustín en el siglo III y IV escribe contra los académicos, es decir, contra la academia de Platón, ahí ya nos damos cuenta que la academia es completamente escéptica, ya no es platónica. Bueno, entonces Aristóteles, pues, como podemos comprender, pues se molesta ¿no? Y abre su propia escuela, que es el Liceo, que se mantiene hasta el día de hoy. En el sistema educativo francés, lo que equivale aquí a la educación media, que es la secundaria, allá en Francia es el lycée, precisamente el liceo. Se mantiene el nombre hasta hoy, ¿no? El liceo de Aristóteles es como decía filósofo alemán que vive hoy en día, Peter Sloterdijk, autor de grandes obras, ¿no? Pero esta es una obra chiquitita porque es más bien de divulgación. Se llama Temperamentos Filosóficos y va de Platón a Foucault. Es un libro pequeñito que ya he recomendado antes, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice ahí Peter Sloterdijk de Aristóteles y cuando abre su escuela? Dice Sloterdijk que si nosotros nosotros tenemos la fortuna de estar en Ciudad Universitaria, si nosotros pudiéramos ver una ciudad universitaria como la de nosotros desde arriba, veríamos un conjunto de facultades que están divididas, están separadas unas de las otras. Ajá, entonces tenemos psicología, ¿no? Filosofía, letras, derecho, medicina, veterinaria, ingeniería, arquitectura. Pues esas, y uno va y nada más estudia una de esas facultades. Pues lo que dice Sloterdijk es que la cabeza de Aristóteles era una ciudad universitaria. Él dice una ciudad universitaria medieval, ¿no? Como la de la Universidad de Salamanca en España, la de Oxford en Inglaterra, que yo sé por un buen amigo que, son lugares que se pueden visitar ahora turísticamente y se aprende bastante, ¿no? Pues todas esas facultades que están así divididas, todo eso era Aristóteles en su liceo, un verdadero espíritu científico. Por ejemplo, algo de lo que se habla bastante es de, pues, esta especie de zoológico que tenía en su casa, en esta casa, universidad, ciudad universitaria, yo qué sé, y tenía una especie de zoológico. ¿Para qué? De hecho, Aristóteles pasa por ser el padre de la biología. ¿Sí? Él nada más tiene este libro que se llama Política, pero libros de biología son como 5 o 6 libros que se llaman ahora los Parva Naturalia. Ajá. Eh, la reproducción de los animales, partes de los animales, generación y corrupción. Tiene libros sobre optometría, por ejemplo, pero digamos, sobre biología tiene bastantes y son libros voluminosos.
La reproducción de los animales yo creo es lo triple de la política. Solo el de la reproducción de los animales. Entonces, Aristóteles tenía avestruces, tenía un montón de conejitos. Ya después, cuando Alejandro Magno logra llegar hasta la India, le mandaba animales que los europeos no conocían. Así dicen que es como entran los elefantes a Europa. Ajá, entonces Aristóteles, que por supuesto tenía un espíritu científico altamente desarrollado, abría los animales. Él ya abría los animales, ¿no? Digamos con esta finalidad. Pero fíjense cómo pasa de la biología a la metafísica. Por ejemplo, abrir un conejito y darse cuenta que su piel es más bien como rosita, pero pero su pelo no, puede ser negro. Y después, por ejemplo, traía esclavos de África. Ahí ya, pues Grecia fue una sociedad esclavista, ¿no? La Grecia clásica. Entonces, ¿por qué un negro tiene la piel negra, pero los dientes son blancos? Ahora vamos a hacer la traducción a términos metafísicos. ¿Cómo es que algo, digamos, como una unidad puede ser y no ser al mismo tiempo? Eso en la lógica aristotélica se llama el principio de contradicción y en términos lógicos es una contradicción. Si es una contradicción, lleva a la falsedad. Yo ahorita estoy sentado, pero no puedo decir que estoy sentado y de pie al mismo tiempo. No puedo ser y no ser al mismo tiempo. Es un principio básico, digamos, de la lógica aristotélica, ¿no? Pero entonces, ¿por qué ellos sí pueden ser y no ser? Es blanco y es negro, pero blanco y negro son contradicciones. Hay un problema ahí, pero ¿es biológico o es de la lógica? Bueno, pues hay que revisarlo, hay que analizar todas esas cosas. Entonces, me parece que en realidad su preocupación por la biología, por las partes de los animales, la reproducción, la generación, la corrupción, etcétera, responde a un problema que termina en todo caso, sino en problemas metafísicos, ¿no? Y de primer orden. Porque de hecho la metafísica es como la ciencia primera para Aristóteles, que de hecho en ese libro que nosotros compramos como metafísica, él dice en los últimos libros que en realidad se trata de una teología, del estudio de Dios. Evidentemente no es un Dios antropomórfico. De hecho, en un momento hablaré sobre el Dios de Aristóteles, porque de la teología, ciencia primera o metafísica, nos pasamos a la política y creo que se va a comprender mejor el argumento de, de la política, ¿no? Muy bien. Lore, ¿podrías poner la otra imagen, please? Sí, voy. Uh-huh. Ahí está. Estaba muy chiquitita, ¿no? Ya ahí va. Ok. Muchas gracias. Lore, si alguien está en su tableta o en el celular, la imagen se puede todavía hacer un poco más grande. Ahí está perfecto. Muy bien. Les hicimos un zoom a Platón y Aristóteles. Y entonces ustedes se pueden percatar, enfoquémonos solo en ellos. Evidentemente, Platón es un hombre, pues ya es un anciano, y Aristóteles aquí es un hombre maduro, ¿no? Cualquier persona que haya leído algo sobre Platón o sobre Aristóteles notará que la sola imagen muestra que es amigo de él, pero más de la verdad. Es decir, que sus sistemas
En principio se oponen. El dedo índice de la mano derecha de Platón, que está bien fuertezote, ¿no? Ese Platón, está apuntando hacia arriba. Es decir, al topos hiperuranos. Lo que hace 8 días les decía que académicamente decimos el mundo de las ideas, pero bueno, en realidad es el topos hiperuranos, el lugar más allá del mundo visible, ¿no? Más allá del cielo, es decir, de lo que podemos percibir con los simples sentidos que nos engañan para Platón. Entonces, por eso es que Rafael, que conoce bien a Platón, coloca su dedo índice apuntando hacia arriba, es decir, a las ideas. El principio de conocimiento platónico es las ideas. Hacia allá tenemos que apuntar. El gobernador ha contemplado las ideas. Decíamos que se trata de una eidocracia, ¿no? Eidos, idea. Kratos, poder. ¿Quién puede ejercer el poder? El que ha contemplado las ideas. El que ha salido de la caverna. El que llega a la paideia. El que tiene episteme, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ya hemos dicho, ¿no? No se alcanza a distinguir, después si quieren podrían buscar la imagen, pero el libro que sostiene Platón tiene un título en el lomo. Bueno, pues para que vean que no miento, después lo pueden buscar, mientras tendrán que creer. El título es Timeo, precisamente. Ajá, es como si Rafael tuviera la intención de mostrar que donde se condensa así lo más difícil de la filosofía platónica está en el Timeo, precisamente. Bueno, Aristóteles, si se dan cuenta, pues la mano derecha apunta precisamente hacia abajo. Es decir, Aristóteles considera que el principio ahora del conocimiento pues, es la famosa empiria. Experiencia. El conocimiento es de las cosas mismas, no de la idea que tenemos de las cosas, sino la cosa misma. Ajá, así lo han expresado muchos. Aristóteles dice, hay que ir a las cosas mismas. También trae un libro, Aristóteles, y ese libro es la Ética Nicomaquea, que hay dos posturas. Una es que es un libro que él iba a mandar a imprimir y que su editor creen que se pudo haber llamado Nicómaco. Entonces, así como este libro tiene que llegar a Nicómaco, que es el editor, ¿no? Ya quedó así como Ética Nicómaco, y la otra, que es la más aceptada, es que es un texto para su hijo, que sabemos, de hecho, el hijo de Aristóteles se llamó Nicómaco, y será como una especie de regalo, un bonito regalo a su hijo, cómo conducirse consigo mismo y con los demás, la ética a Nicómaco. Por cierto, tenía el mismo nombre que el abuelo, porque entre los griegos era muy común que el primogénito llevara el nombre del abuelo. Entonces el padre y el hijo de Aristóteles se habrían llamado ambos Nicómaco. Bueno, listo, Lore. Yo creo que con eso. Muy bien. Sobre lo que vimos en el video y lo que he dicho hasta ahora, ¿alguna duda? No, solo para precisar de todo lo que, bueno, de todas las notas que he hecho, por lo que entiendo, estamos tratando esta diferencia entre el pensamiento platónico y el pensamiento aristotélico, y el pensamiento platónico vive bueno, se centra en el mundo de las ideas, entre la idea como el, el principio del conocimiento, en tanto que Aristóteles utiliza un modelo más realista que se enfoca en el conocimiento de las cosas. Y ya de ahí se desprende pues, todo lo que hemos visto sobre nuestra mente, que crea los conceptos, las ciencias que ¿De se las apoyan en cosas? el pensamiento. ¿Perdón? Sí, Las sí, ciencias. sí, es que te había entendido de las causas, No, no, pero, no. Las pero desde. Ujú. hubiera estado muy bien.
De hecho, hubiera estado muy bien que hubieras dicho de las cosas y también de las causas. Hacia allá vamos a ir porque precisamente Ok. es el conocimiento de las causas lo que hace que uno pueda mandar al otro. Ok. Digamos que la esclavitud, epistemológicamente, Aristóteles justifica la esclavitud en tanto uno conoce la cosa por sus causas, mientras que otro solo lo hace porque lo ha aprendido a través de la técnica, pero si no conoce las causas de las cosas, para Aristóteles propiamente no sabe. Ujú. Tiene que ser mandado. Vale, entonces creo que voy bien en lo Así que es, he anotado sobre, bueno, también así es. sobre la división de las ciencias, ¿no? O sea, básicamente se empieza a centrar ya en un conocimiento más, pues sí, realista y racional, y no tan idealista como el platónico. Pero bueno, ya te dejo seguir para que... Así es. Así es un realismo el de, el de Aristóteles. O otro dicen que, pues, digamos, el conocimiento, por supuesto, ¿no? Es empirista. Porque, de hecho, en la metafísica, en el libro Alfa, lo primero que comienza diciendo Aristóteles es eso, que el principio del conocimiento es, y no puede ser de otra manera, los sentidos. Tecnología y educación, que creo es lo que nos falta, bien podría ser el próximo semestre. El semestre pasado fue estética, ahora ética, el siguiente podría ser epistemología. Precisamente eso es lo que va a retomar Kant en la crítica de la razón pura de Aristóteles. El comienzo del conocimiento es indudablemente los sentidos. No hay nada que tengamos en la cabeza que no haya empezado en los sentidos. Completa, o sea, digamos, una fuerte herencia aristotélica, ¿no? Ahora lo que les voy a platicar rápidamente es esta cuestión de la metafísica aristotélica, que es la potencia y el acto. Porque creo que nos va a ayudar bastante para comprender el razonamiento en el que, pues básicamente en la Política libro 1, Aristóteles justifica la esclavitud. Y es que no solo la justifica, es necesaria. ¿Sí? La esclavitud es necesaria. No podríamos subsistir en la construcción de lo social que acontece cada día sin la esclavitud. Alguien tiene que gobernar y alguien tiene que ser gobernado, ¿no? Incluso ya, por ejemplo, en el libro 3 de la política, hace un matiz y habla de los tipos de esclavitud que hay y por qué en algunos casos pues es indispensable que uno tenga que someterse de buena manera sin problemas a ser esclavo. Como que de hecho, más o menos, o sea, mucho se ha dicho ahora, ¿no? Mucho dicen los sociólogos sobre las diferentes formas de esclavitud a las que estamos sometidos nosotros hoy en día. Pero antes de eso, y para que sea mucho más comprensible, hablaré, ya agarré mi pizarrón, brevemente de qué es esto de la potencia y el acto. Entonces, para que vean que yo siempre he ido a escuela pública, les presento un árbol. ¿A poco no es árbol de escuela pública? ¿Qué más puedo hacer para que se vea que es de escuela pública? ¿Qué nos falta aquí de escuela pública? Las Las manzanas. manzanitas. Las manzanas, muy bien, muy bien. Vamos a poner las manzanas y con verde, ¿no? Porque pues, la naturaleza es verde. ¿Algo más de escuela pública que nos falte? El sol en la esquina. Aquí, ¿no? Exactamente. Entonces, la verdad es que disfruto mucho hacer estas cosas, ¿eh? Así. Si estuviéramos en el salón, Lore sabe que igual haría un árbol así, no me importa. Bueno, ahí está el árbol, ¿no? Estos son
el árbol, la manzana, el solecito. Podríamos poner más cosas. Y ya, con esta me detengo. La gaviota. ¿Sí? Ahora, con lo que está aquí, vamos a ver lo siguiente. Este árbol, cuando llega a la altura más grande, ya da manzanas bien ricas y toda la cosa. La pregunta es, ¿este árbol puede ser más árbol de lo que ya es árbol en ese momento? La manzana, mientras no la cortamos, mientras está en el árbol, es naturaleza. Cuando la arranco para comérmela, se vuelve alimento. Pero digamos, si la pensamos como alimento o como naturaleza, la manzana puede ser más manzana de lo que es. No, No. La gaviota ya no pueden. Exacto, ¿no? Ni el árbol, ni la manzana, ni la gaviota pueden ser más árbol, más manzana o más gaviota de lo que ya son en ese momento. Bueno, pues en términos aristotélicos o metafísicos de Aristóteles, cuando una cosa es lo que, aquello para lo que está hecho, decimos que es en acto. Uh-huh. Entonces esta gaviota es en acto, la manzana, cuando ya está así, decimos que está madura, ¿no? O como me encanta eso, ¿no? Cuando en el tianguis no lo dicen así, yo lo hago con el aguacate, oye, y este ya está para hoy. Bueno, cuando agarramos un aguacate que ya está para hoy, ese aguacate es en acto. Ajá. Cuando un aguacate no es para hoy, es en potencia. Le falta madurar, todavía está duro. Entonces, todavía puede ser más aguacate de lo que es, por supuesto. Ese sí, ¿no? Entonces decimos, de ese aguacate diríamos que está haciendo en potencia. Esta manzana ya está madura, está así bien jugosa, chingona, entonces decimos, esta manzana es en acto. El árbol es en acto, la gaviota es en acto. Pero no todo es en acto, ¿no? Pero también árbol en potencia, claro, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, vamos a utilizar el del árbol. Esta cosa sí es, no van a adivinar nunca qué es. Es una semilla. La semilla es este árbol en potencia. Ajá. Entonces, decimos en potencia y este es en acto. En un libro de Werner Jaeger, no, este es un filólogo pero inglés que se llama Guthrie. El librito está en el Fondo de Cultura Económica, breviarios. El libro se llama Los antiguos filósofos griegos, hay algo así. Lo leí hace ya un muy buen rato. Y ahí Guthrie, que es también una cabezota, bueno, era una cabezota el señor, se explica la potencia y el acto a través del huevo y la gallina. A ver, este es en potencia, pero este ya es en acto. ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿La semilla o el árbol? O más serio, ¿qué es primero? ¿La potencia o el acto? ¿Y por qué? ¿Qué consideran? Creo que la potencia es primero que el acto, porque A ver, ¿por la qué? potencia puede llegar a ser más y el acto, o sea, puede llegar a transformarse. Por ejemplo, el huevo pasa a ser gallina, la semilla va a pasar a ser árbol y en el acto, pues, digamos que ya son o tienen o cumplen el fin que tenían que cumplir. Ahora sí estamos filosofando, en serio. Ahora sí. No, en serio, te tendrías que escuchar, ¿eh?
Lo que es el acto pasa a ser, muy bien, porque ya estamos hablando y aparte, literalmente estamos hablando en aristotélico. Pasa a ser, dijiste pasa a ser, muy bien, así lo ponen un montón de autores, pasa a ser, es decir, hay un paso del no ser al ser. Aristóteles diría, eso no se puede pasar del no ser, se pasa de ser a ser, solo que de ser en potencia, digamos, a ser en acto. Ok. Gracias. ¿Quién más se anima a decir que es primero? ¿Huevo, gallina, semilla, árbol o potencia, acto? Este es primero. Primero es en acto, primero es lo que es en acto y después es la potencia. Lo que decía Carla está muy bien, ¿no? Pasa a ser. Si tú lo pones así, está muy, muy bien, de verdad está muy bien, pero una traducción muy común es tendencia a. Tendencia a. Entonces es la semilla tiene por naturaleza, ojo con esta palabra, por naturaleza tiene la tendencia a ser árbol. Ajá. Esto es importante porque, de verdad, la pedagogía tiene un montón de este aristotelismo. Ajá. Al final del año, el alumno será capaz de, primero es la idea que tenemos de lo que es en acto, y después la tendencia o el paso a ser en acto. Primero es la gallina, porque el huevo tiende por naturaleza a ser gallina. Ajá, entonces, esto solo puede pasar, precisamente, valga la cacofonía, el paso de la potencia al acto en el mundo físico. En el mundo físico. ¿Se dan cuenta? Aquí ya puse dos cosas que sí trabaja Aristóteles, el mundo animal y el mundo vegetal. Falta un mundo, un reino, el racional. Para Aristóteles, el hombre tiene estas dos. Tiene una parte del alma que es vegetal, tiene una parte del alma que es animal, pero también tenemos una que es racional. Entonces esa no la considera aquí, porque ninguno de ellos tiene una parte racional, solo el hombre. Ahora, si pasamos a ese esquemita, pero ahora en la parte que falta del mundo, que es la parte racional, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Como nosotros no somos psicólogos, no pasa nada si yo hago un monito así y ustedes no me van a psicologizar. Tenemos a este chavito, se ve bien oscuro. Tenemos este chavito y este que es un hombre maduro. Este es en potencia él. La pregunta es, ¿este hombre maduro es en acto? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sigue siendo en potencia de, porque puede crecer aún más, ¿no? Ok, muy bien. ¿Puede crecer en sentido solo físico? O sea, digamos, ¿lo estás pensando así? Pues, puede ser de edad o puede ser de aprendizaje. Estando en pedagogía vemos como toda la vida es un proceso de aprendizaje y puede crecer tanto mentalmente como de edad. Muy bien. Pues de hecho, es que fíjate, es interesante que digas esto porque por supuesto, ¿no? En pedagogía tenemos esta idea de que somos perfectibles, pero nunca llegaremos a alcanzar la perfección. De hecho, lo que acabas de decir es muy cerca de la definición que da Kant, ¿no? De pedagogía. El hombre solo llegará a ser la tendencia a, el movimiento, el hombre solo llegará a ser lo que la educación haga de él. Ajá. Bueno, pues Aristóteles, que cree en el movimiento, les digo que tiene una visión mecánica del universo, considera que este hombre, que es maduro, que nos podemos imaginar o tener en la cabeza cualquier imagen, no es en acto, porque lo que lo define como ser racional es la razón.
no puede ser, no podríamos juzgar a este ser racional a partir de lo vegetal ni de lo animal, por ejemplo, el crecimiento físico, porque no solo no solo pertenece al mundo físico, sino que pertenece también al pensamiento, digamos, a la dimensión racional. Entonces hay que buscar el acto del hombre en la razón, en el logos. De tal suerte que Aristóteles avanza y dice que lo que verdaderamente es en acto es Dios. Ahora, el Dios de Aristóteles les decía que no es antropomórfico. Ahí muchos creen que le debe bastante a un presocrático que se llamó Genófanes de Colofón. Si un día lo quieren leer, de una sabiduría impresionante Genófanes. Lástima que también solo conservamos fragmentos. Pero para que se den una idea de qué bonito carácter debió haber tenido Genófanes, él decía, bueno, pues, claro, ¿no? Si un león pudiera pintar a su dios, ¿saben qué forma tendría ese dios? Sería un león. Si los africanos, dice Genófanes, pudieran pintar a sus dioses, su dios sería negro. Ajá, por eso que es una explicación de por qué no se conservan los textos de Genófanes, porque está criticando toda representación pictórica o sensible de la divinidad. Él ya está diciendo lo que dice Freud haciendo un chingo de páginas. Dios es una proyección de nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo. Pero eso ya lo decía Genófanes. Entonces, Aristóteles lo que va a tomar parece de Genófanes, porque gracias a Aristóteles se conservan varios fragmentos de Genófanes o varias ideas que le podemos atribuir a Genófanes están en Aristóteles, ¿no? Es que Dios no puede ser antropomórfico, ya Dios, a los dioses homéricos, ¿no? Iracundos, vienen aquí a la tierra, hacen también su desmadre por aquí y todo ese tipo de cosas. Dios o el Dios de Aristóteles es pensamiento. La palabra griega, la voy a escribir aquí, es la famosa nous, que se traduce al español como inteligencia. Entonces, en realidad, este morralito y este señor Maduro, ¿no? Aspiran o tienen que imitar a Dios. La homoiosis homoios, que es imitar, parecerse a, es lo que él dice, es la homoios teos Dios, es la imitación de Dios. Cuando el hombre imita a Dios, cuando hace lo que Dios hace. ¿Y Dios qué hace? Pensar, es puro pensamiento. Ahora, Dios para ser Dios tiene que ser perfecto. ¿Ven cómo ya es la pura lógica aristotélica? Premisa mayor, premisa menor, conclusiones. El hombre, por una parte animal, no puede ser en acto. Es pura tendencia. Es potencia. Pero como es un animal racional, en la racionalidad está su acto o su verdadero ser, aquello para lo que la naturaleza nos hizo, para pensar. Ajá. Ahora, lo que sí es en acto es Dios. ¿Y cuál es la actividad que lleva a cabo Dios? Pensar, es puro pensamiento que se piensa a sí mismo. Si Dios es perfecto y Dios es pensamiento, ¿en qué piensa Dios? En el mismo. ¿Sí se ve o más o menos? A ver, ¿cómo que Seguimos más o menos? aquí, pero estamos como trabadas, según yo. Sí, completamente, Estamos en porque, crisis, danos 5 segundos. Sí, 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 sí. a ver, es que yo entendí, a ver, Ay, ¿por qué de repente se oscurece bien gacho? mira, el hombre no puede ser acto porque por naturaleza tenemos animalidad, pero entonces sí podemos tener un Muy bien, punto por nuestra racionalidad, ¿no? O sea, exacto. pero entonces, ¿Dios qué es acto?
qué piensa Él, ¿no? O sea, si nuestro pensamiento, nuestra parte de acto es el querer y el imitar a Dios o Ujú. parecernos a Dios, el Dios solo piensa en Él. ¿Dices? Ajá, ajá, digamos, el contenido del pensamiento de Dios es Dios mismo. Por eso es que la próxima clase que empecemos con este librito de por acá, que yo estoy leyendo desde ahora, Epicuro, qué cosa tan linda. Epicuro no, lo van a amar. Eh, lo que tenemos en esta época es que, pues, quién sabe a quién le rezan los hombres. Bueno, y que rezar es pedir cosas, ¿no? Que si no, que estoy rezando. Y rezar es, no, pedir cosas, básicamente. Pero bueno, quién sabe a quién lo están haciendo, porque Dios no nos escucha. No puede, primero, porque no es antropomórfico. Pero Dios no podría escuchar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nosotros somos en potencia, es decir, somos imperfectos. Si Dios, que es perfección, pudiera pensar al hombre, pensaría la imperfección. Luego entonces, la lógica ya no sería Dios, porque pensaría lo imperfecto. Si Dios es perfecto, solo piensa perfección y lo único perfecto es Dios mismo. Luego entonces, Dios solo piensa en Él. Dios no piensa en nosotros. Lo que tenemos que hacer en todo caso, más que esperar que Dios piense en nosotros, es nosotros esforzarnos y imitar a Dios. ¿Y qué hace Dios? Pensar. Lo que nos viene y nos separa dentro del mundo físico es el pensamiento, el logos. Por eso es que Aristóteles considera que todos aquellos que no alcancen a aspirar hasta el pensamiento, adivinen qué, son esclavos. Voilà, ya, ahí está, cada quien a su casa. A partir de la metafísica, el hombre es imitación de Dios, que es pensamiento. No piensas, cárgale. ¿Quién tiene que mandar? El que piensa. Tú no piensas, te toca cargar. Por naturaleza, digamos, tu tendencia es la de ser un esclavo. Nietzsche lo va a retomar y va a decir que se trata de un espíritu de sumisión. La escuela no es para mí, bueno, muy bien, eres esclavo. Ajá, para Aristóteles él no tiene ningún problema, no pasa nada, es tu naturaleza la de ser un esclavo. Si no puedes llegar a definirte por lo que eres, que es un ser racional que imita a Dios en tanto Dios es puro pensamiento, es condición necesaria y suficiente para que trabajes, ¿no? Podríamos, por naturaleza, o tu naturaleza no es la tendencia a pensar o a razonar, a hacer uso de logos, que es lo que nos separa. Ujú, sí, claro, por supuesto. Te digo que nuestra herencia es completamente aristotélica, ¿no? No puedes, pues, chíngale. No hay más. Súper Ujú, sí, porque, pero bueno, yo me pregunto, mm, ok, para él, no nacer con bueno, no nacer para esclavo es pensar en Dios y, y tratar de ser Dios. Pero, ¿qué ujú. pasa con los esclavos que sí piensan en Dios, pero de cierto modo, pues, no tratan de asemejarse a Él por respeto y por devoción? Porque, ¿cómo voy a hacer algo Fíjate, tan... no, está muy bien, está muy bien. Eh, pero es que fíjate, Carla, que, por ejemplo, ahorita lo comentamos, aquí está el texto, esta es la edición de la UNAM, es muy bonita y aparte es una edición bilingüe. Pero, por ejemplo, qué bueno que lo mencionas, Carla, para ir a algunos párrafos por lo menos a pero fíjate lo que dice Aristóteles. O sea, si lo leyeron, justifica, ¿no? O sea, porque es natural, e incluso que haya quien mande y que haya quien obedezca. O sea, hay personas que tienen que ser gobernadas. Incluso, o sea, si las dejamos a su suerte, serían un proceso, su ignorancia puede ser un problema a tal grado que actúen en contra de ellos. Tienes que esclavizarlo, ¿no? O sea, hay hombres que se comportan más como bestias
Entonces tienen que esclavizarse como un ganadero somete a la bestia. Son los porros. Yo lo digo desde hace un rato. Un chingo de porros y qué lamentable que sean jóvenes. Se comportan como bestias. Aristóteles, si ve el comportamiento de los porros, diría, no, es que es natural, velo, él está exigiendo ser tratado como una, si me voy a entender, lo natural sería que lo gobiernen. Él está pidiendo ser gobernado. Ve su comportamiento es más como el de una bestia que el de un hombre racional. Gobiérnalo. ¿Sí? Pero aún así lo que tú dices es interesante, porque digamos, hay quienes por condición de familia nacen esclavos, pero Aristóteles sí lo piensa, y de hecho también Aristóteles, Platón en la política, en la República, sí considera que hay esclavos que tienen un talante natural, que es el apto para mandar, que mande, sí que mande, ¿no? Por ejemplo, estoy en 1255b, 20. Es una cita un poco extensa, pero nos va a ayudar bastante. De lo anterior resulta manifiesto que no es lo mismo el señorío despótico que el político, como no son tampoco idénticas todas las formas de gobierno. El señorío político se ejerce sobre hombres libres por naturaleza. AMLO es un señor, ejerce el señorío político, digamos, ¿no? Es un amo político. Pero ese está bien porque es sobre hombres libres. El amo Gandaya es el político porque lo hace sobre esclavos. Y luego dice, y el régimen familiar es una monarquía. Eso es muy interesante porque para cómo están los estudios hoy en día, por ejemplo, de feminismo o estudios de género, o incluso la reformulación que se está llevando teóricamente sobre la forma de la familia, que ya no es la familia tradicional, aunque es la que más impera, pues se caracteriza porque lo que está diciendo Aristóteles es que el padre de familia debe ser en su casa como es el presidente en el país. El mejor tipo de gobierno es la monarquía. Uh-huh. Y tendría que gobernar el hombre. Ahí sí, tal cual, en Aristóteles es así, es el hombre. No se imagina una casa gobernada por una mujer. ¿No? Dice el señor absoluto, no es llamado así por haber adquirido una ciencia especial, sino por ser tal nativamente. O sea, por naturaleza. Existe el amo político, el amo despótico y el amo absoluto, que donde lo pongas es verde. ¿Sí? Es a donde vaya, es amo. Ajá, entonces es un amo natural, ¿no? Podríamos decir. Bueno, puede darse con toda una ciencia del amo y otra del esclavo. Y esta última sería como la que enseñaba cierto sujeto en Siracusa, no importa. Podría incluso haber un aprendizaje más riguroso de estas cosas, como por ejemplo del arte culinaria y otras formas semejantes de servicio. Diversas funciones, en efecto, esto, corresponden a diferentes tipos de esclavos. Y unas de ellas son de mayor rango, por más que otras puedan ser más necesarias. Y como dice el proverbio, hay precedencia de esclavo a esclavo, no menos que de señor a señor. Entonces, a propósito de lo que comentabas, lo que creo que diría Aristóteles, bueno, lo acabamos de leer, es que, pues, o sea, rápido, ¿no? Hay de esclavos a esclavos. Yo soy un esclavo, por supuesto. Tengo una hora de entrada, una hora de salida, nos dan unas fechas para subir calificaciones y si no las subes a tiempo, te quitan estímulos. El PEPASIG, por ejemplo. Tengo un patrón, etcétera, 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 ¿no? Firmas contratos, soy un esclavo, pero no es la misma la esclavitud de nosotros como profesores de asignatura que la esclavitud del cabrón que a las 3 de la mañana ya está descargando camiones en la central, pero ambos somos esclavos. Lo que dice Aristóteles, hay que ver qué esclavo tiene más rango porque es más necesario su trabajo que el del otro.
Pero les decía, hay una, no sé también si a eso podrías pensar, a eso te referías, Andrea, pero hay una forma de sociedad aristotélica, como decía Sabater, que es una sociedad esclavista. Para empezar, nosotros, y perdón el ejemplo, pero siempre lo digo cuando hablamos de estas cosas, estamos en esta tarde lluviosa de 4 a 6 hablando de Aristóteles, la esclavitud, bla, 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 pero no le cambiamos el lugar a los campesinos. Otro tiene que chingarle para que yo pueda hablar de Aristóteles y la esclavitud, o las formas de esclavitud hoy en día. Ambos somos esclavos, pero no es la misma esclavitud en la que yo me encuentro que en la que se encuentra el cargador de la Merced. ¿Qué opinan sobre esto, de las formas de esclavitud que heredamos del pensamiento aristotélico? Yo pienso que está obviamente, no sé, Sí, ahorita sí, sí. se me acaba de, me acabo de, o sea, ya entendí claramente, ¿no? O sea, sí, se había leído esa parte, pero bueno, no me gustó porque digo, es algo muy culero, pero es algo que es real y que sucede, ¿no? Y pienso que él entiende la esclavitud como el sometimiento a cualquier cosa, ¿no? Entonces por eso dice que hay esclavos, de esclavos a esclavos, porque pues obviamente siempre tenemos que obedecer a alguien. O sea, tengas el puesto más alto, o no importa, tienes que obedecer a alguien, entonces tal vez tu esclavitud no es tan baja porque piensas un poco más. O sea, no eres completamente bestia. O sea, piensas y razonas un poquito y actúas bajo un pensamiento más maduro, más racional que cualquier otro que nada más sigue indicaciones, que no se detiene a pensar un poquito ni siquiera por qué está ahí, por qué está en esa posición, simplemente obedece y nació para eso. Creo que eso es lo que él describe, pero no me deja de parecer algo, o sea, injusto, no, creo que no es tan, o sea, sí, definitivamente no es nada como el pensamiento de Sócrates, que podríamos ponerlo como Platón, porque no nos preguntamos que si realmente él no piensa por naturaleza o por imposición, porque así lo ha llevado a hacer su contexto, a no pensar las cosas, simplemente seguir órdenes. No nos preguntamos el por qué su posición de esclavitud es más baja. O sea, no, simplemente las cosas deben estar acomodadas porque así y así, no importa. Ya creo que no hay tanta justicia en el pensamiento aristotélico, creo yo. O bueno, la justicia que él justifica con su... No me parece justa, no sé, ya me confundí. Igual que no es una justicia transmundana, ¿no? O metafísica eterna como la de Platón. O sea, Aristóteles es pragmatista, ¿no? No tiene ningún problema, ¿no? Aparte, si recuerdan, por ejemplo, el manifiesto del Partido Comunista de Marx o de Marx y Engels, y después cómo se repite más o menos la misma idea en el origen de la familia, la propiedad y el Estado, pues es más o menos el mismo argumento en ambos libros, y es que el modo de producción en la Grecia clásica, pues es la esclavitud, ¿no? Yo estaba revisando como texto complementario un librito que tengo por aquí en copias, fue uno de los que consulté para la tesis de licenciatura, y aquí está. Y vale mucho la pena, no sé si, no creo que se alcance a ver el título. Es que está muy oscuro aquí ahorita, pero se llama Sí se ve. Antropología de la Grecia. ¿Sí se vio? Ahí. Antropología de la Grecia antigua.
¿no? Está en Editorial Taurus, que era una editorial bien chingona en España, y desapareció. Ya no imprimen estos libros. La verdad es que es una verdadera lástima. Antropología de la Grecia Antigua. Y lo que dice este señor, que es uno de los grandes helenistas, Louis Jarnet, es que, si te das cuenta, Carla, todos, pues en realidad están justificando la esclavitud y que mande el que sabe, y eso es platonismo. El gobernador de la polis es el filósofo, es decir, el que sabe. Lo mismo está haciendo Aristóteles. Lo mismo, solo que Platón parte de las ideas, Aristóteles de las cosas, digamos, parten de lugares opuestos para llegar al mismo punto. Necesitamos para que fíjense, para que funcione la construcción de lo social, necesitamos que unos manden y que otros sean esclavos. Aunque haya tipos de esclavos. Por eso no deja de ser chistoso el cabrón que trabaja en el Coppel y te ve así como para abajo, ¿no? Bueno, a mí siempre me han caído en gracia todos esos cabrones que le defienden la empresa a quién sabe quién. Es esclavo. No hay más, ¿no? Es un esclavo. ¿En qué se define? Lo que te comentaba, les decía sobre las causas. ¿Qué es primero? ¿El martillo o la idea de martillo? ¿Para Aristóteles o para Platón? Para Aristóteles, claro, perdón, sí, claro, para Aristóteles. El martillo. Ya ¿Qué después opinas? voy a ralar. Creo que el martillo y después voy a pensar sobre el martillo. Que el martillo como tal. No existirías en la idea, ¿no? Sin alguien que tuviera la idea de martillo. Sí, justamente. Uh-huh. Entonces, para Aristóteles es más valioso, y así, de cruel, es más valioso el que tiene las ideas, el que piensa, digamos, que imita a Dios, que Dios es puro pensamiento. Para empezar, nosotros no pensamos todo el tiempo, ¿eh? Porque aparte, para pensar, lo que se dice pensar, necesitamos de la lógica. Por eso es que sistematiza su pensamiento en lógica, ¿no? Para, digamos, proceder ordenadamente en el pensamiento, que es lo que vamos a leer para dentro de 8 días. Lo que él llama en griego es el ortos logos. Vamos con el ortopedista, ¿no? Bueno, yo no voy, pero los que van con el ortopedista, yo soy muy descuidado en esas cosas. Entonces, ortos es ortografía también. Ortos es derecho, correcto. El ortos logos es el pensamiento perfecto, el pensamiento racional. Entonces, el ortos logos nos sirve para decir que sí estamos imitando a Dios, porque, o sea, que uno se levante y siempre haya actividad cerebral, eso no quiere decir que ya estamos pensando de por sí. Puedo estar pensando todo el día en pendejadas, ¿no? Y no pasa nada. Él está diciendo de educar el pensamiento, de educar la razón. Y educar el pensamiento, la razón es con las reglas de la lógica. Por ejemplo, no decir que estoy de pie y sentado al mismo tiempo. No, para Aristóteles eso no es posible. No rompe con una de las primeras reglas de la lógica, que es el principio de no contradicción. Entonces, es el que piensa en ese sentido, estrictamente del logos, del pensamiento correcto, quien se acerca a la actividad de Dios, aunque por nuestra propia corporalidad o animalidad no podamos pensar todo el tiempo. Son fugaces los tiempos en los que pensamos. Chiquitito que se llama 10 posibles razones para la tristeza del pensamiento, de George Steiner, un austríaco que vive en Estados Unidos, en Nueva York. Ya es una persona muy grande de edad. Escribe para el New York Times los domingos. Él escribió ese librito, 10 posibles razones para la tristeza del pensamiento, y una de ellas revisa a Aristóteles y precisamente dice, una tristeza del pensamiento es que no podemos pensar siempre.
Aún así, si una persona se quisiera mantener siempre en el pensamiento, es imposible. Tenemos cuerpo, nos van a empezar a crujir las tripas, se te van a cerrar solitos los ojos. Es la animalidad, ¿no? No podemos, es imposible para nosotros, es algo negado, ¿no? Pero bueno, para terminar, sobre el valor del que debe mandar, sobre el que debe obedecer por naturaleza. Es porque conoce las causas, lo que les decía precisamente hace rato, ¿no? Si tengo un cuate, ¿no? Que se va a Estados Unidos y ya regresa, ¿no? Ya bien gabacho y toda la cosa, y empieza a hablar en inglés, ¿no? Y de repente escucho que dice The Black Door, la puerta negra. Nosotros decimos la puerta negra, pero él dice ahora ya, ¿no? The Black Door. Y yo le digo, oye, güey, pero ¿por qué en inglés dicen The Black Door? Es decir, ¿por qué cambian de lugar el sustantivo y el adjetivo? Black Door, ahí estás diciendo la negra puerta, ¿no? Y dice, pues no sé, güey, pero si tú dices de Door Black o algo así, estás mal, ¿no? Tiene que ser The Door. Entonces, para Aristóteles no sabe. Solo lo hace porque lo escuchó, porque imita, porque reproduce, tiene un saber técnico. Pero si no sabe las causas de la gramática inglesa, digamos, de la gramática del inglés, que dice que, digamos, cuál es la ley por la que se tiene que modificar o cambiar de lugar el sustantivo y el adjetivo, para Aristóteles no sabe las causas de las cosas, tiene que seguir obedeciendo, porque no sabe. Si alguien fuma, le gusta estar ahí con el pinche cigarro en la boca, y le dice, oye, ¿no sabes que fumar te hace daño? Dice, sí sé, pero pues no le hace. Para Aristóteles, ese güey no sabe, cree saber, pero el conocimiento se sabe cuando modifica nuestra conducta. No puedo decir que sé qué es la justicia y ver un acto injusto y no hacer nada. Crees saber qué es la justicia. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, el arquitecto ontológicamente es más valioso que el albañil, porque el albañil sabe que por 1 metro de arena son tantas cubetas de grava y tantos costales de cemento. ¿Por qué? ¿Y por qué cambia cuando están echando cimientos o castillos, muros de carga o castillos? ¿O por qué cambia el material y la cantidad si es uno en tercer piso y no en un primer nivel? En cambio, el arquitecto se espera que conozca las causas científicas de por qué es diferente si vas a hacer un techo o un piso de baño y por qué es necesario unos ocupar grava y en otros granzón. Se me ocurre. Nada más estoy diciendo, ¿no? Así. Si alguien no tiene el conocimiento de las causas que se obtienen solo por el uso de las leyes de la lógica, que implica el recto razonamiento, no sabe, tiene que obedecer. Entonces, mucho por supuesto que se critica de la lógica de aristotélica que justifica la esclavitud, pero pues está en función del conocimiento de las causas de las cosas. Uh-huh. Les Sí, voy a pedir un favor. iba a hablar. Adelante. Nada más Y que... vas. Sí, iba a decir. Por eso Aristóteles justifica, bueno, más bien dice que el mejor gobierno es una monarquía, ¿no? Porque en la monarquía estaría el que sabe más, pero además de que se gobierna a sí mismo, o sea, de que pues se estudia a sí mismo y, digamos, controla su animalidad, eh, pues gobierna a hombres libres, porque según yo sí, ¿no? O sea, gobiernas a hombres libres que también saben gobernarse y conocen las causas, por ende, pues digamos de cierta manera siguen. Y si fueras alguien que gobernara a esclavos, pues entonces eso no sería más bien una como especie de tiranía
que no tendría como valor de ser, o bueno, como, sí, como razón de ser, porque pues no estás gobernando hombres libres que saben lo que es bueno para la ciudad y para sí mismos como personas libres. Si es dice que es el señorío despótico, ¿no? Entonces, pues no hay mucho valor en gobernar a esclavos de esos otros esclavos, digamos, ¿no? Porque un hombre libre, digamos, nace libre, pero en realidad, o sea, lo que nos pone en condición de esclavo es el sometimiento a otra persona. Aristóteles, ahorita que te escuchaba, me hiciste pensar en que no ve nada de malo en someterse a otra persona si la otra sabe. Lo verdaderamente lamentable sería obedecer a alguien que no sabe. Pues a dónde te va a llevar. El problema es que aún así, o sea, de Aristóteles hicieron muchas cosas durante años, ¿no? Y precisamente les voy a dejar el link de una película que solo está en el Face, entonces ahí les paso el link en un ratito. Y les voy a pedir que dentro de 8 días lean de Epicuro. No, ¿qué Epicuro? Seguimos con Aristóteles. No, Sí. Epicuro todavía falta un poquito. Olviden eso, editas eso, Lore. No, nos vamos con los últimos 2 capítulos, los últimos 2 libros de la Ética Nicomaquea. La carpeta ya la puso Lore, están todas las lecturas, de todos modos los recordamos en el grupo de WhatsApp. Lean los últimos 2 capítulos de la Ética Nicomaquea, de este libro que supuestamente le escribe a su hijo, pero les voy a pasar una película que está en el Face, les pongo la liga, se llama La Controversia de Valladolid. No sé si todos ya la han visto. ¿Les suena? Creo que la he visto, pero no la tengo fresca, entonces la voy a No. volver a ver. Entonces, no hay bronca, les voy a compartir el link. ¿Sí? ¿Alguien sí? Es donde, donde nos esclavizan a nosotros, creo es esa. Ajá. Sí, Sí, que ¿verdad? están debatiendo Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas si tenemos alma o no. El chiste es que Sepúlveda utiliza estos argumentos de Aristóteles para justificar la conquista y la colonización del México prehispánico, ¿no? Entonces les paso la película. De todos modos, pues si quieren volverla a ver, y le dedicamos los primeros 30 minutos al comentario de la película y la hora y media restante para los últimos 2 capítulos de la Ética Nicomaquea, ¿ok? Va, Hecho. nos Bueno, vemos pues el martes. Sí, martes. el martes. Adiós. Adiós. Cuídense mucho. Chao, chao. Bye. Adiós. Gracias, Lore e Isaac. Bye. De Adiós. nada. Y yo, adiós. Ay, Bye, Lore. adiós. Adiós, profe.